Él es Marcelo Bachmeister. Gracias por acompañarnos. Tengo que preguntarle qué es un fenómeno paranormal. Es un poco difícil de definir lo que es un fenómeno paranormal. Podríamos decir que son fenómenos un poco atípicos, que son difíciles de comprobar, son difíciles de explicar. Es uno de los grandes problemas que tiene la parapsicología y que tuvo siempre. Vamos a encuadrarlo primero en la parapsicología. En la parapsicología, Para exactamente. aquellos que no tienen la menor idea, ¿qué es parapsicología? La parapsicología es una rama de la psicología que se ocupa del estudio de los fenómenos que son naturales, porque son fenómenos naturales. La mayoría de la gente los considera sobrenaturales. Se los asocia mucho con la magia, pero no tienen nada de mágicos. Cualquier persona puede tener un fenómeno paranormal. Eso le voy a preguntar. Hombre, mujer, edad, cualquier persona. Cualquier persona. ¿Tiene que tener una predisposición especial? ¿Biológicamente tiene que estar dispuesto? No, para nada. No. Para nada. ¿Aparece y desaparece? Si el fenómeno paranormal o el fenómeno psi, o sea, el fenómeno paranormal es provocado por un fenómeno psi. ¿Y qué es un fenómeno psi? El fenómeno psi es, hay distintos, podemos decir, uno de ellos es la clarividencia, la telepatía. ¿Podemos ir por parte? Sí. Así yo puedo comprender y Sí, aprender. cómo no. ¿Qué es ser un clarividente? ¿O qué es tener clarividencia? Clarividencia es poder ver sobre el futuro de una persona o ¿adivinarlo? Adivinarlo. Generalmente se tienen visiones. Pero adivinar es algo incierto. Sí, esa es una de las grandes incógnitas que hay. O sea, si yo hablo de retrocognición, estoy hablando de ver el pasado de la persona. Ajá. Si hablo de precognición, estoy hablando de ver el futuro de una persona. Y yo digo telepatía. ¿Usted qué me dice? Telepatía es la transmisión de pensamiento o de ideas de persona a persona. ¿Cualquiera lo puede hacer? Generalmente, sí, lo puede hacer cualquiera. Lo que pasa que el fenómeno paranormal en sí es espontáneo. O sea, nosotros no podemos manejar el fenómeno. ¿Y cómo se decodifica? Porque yo puedo decir, puedo trasladar un pensamiento mío o intentar trasladar un pensamiento mío hacia usted. Sí. Pero ¿usted cómo lo decodifica? Yo lo que intentaría hacer para tratar de recibir el mensaje que usted me envía es tratar de mantener mi mente en blanco, en calma, Ajá. y tratar de dejar que surja en mi mente la primera idea. ¿Sí? La primera imagen que venga a mi mente, yo ¿Y será se la verbalizo. ¿Será coincidente o al azar buscaremos una coincidencia? Se puede acertar por azar. Generalmente en parapsicología se considera el azar, dentro de los test de parapsicología que se toman, se considera el azar. Por eso se hacen muchas baterías de test, se repiten test varias veces, entonces se descarta el azar dentro de lo que sería el resultado final, para estar seguros de que no estamos adivinando por azar, sino porque está la presencia de un fenómeno. ¿Es pseudociencia? No, yo diría que no es pseudociencia. No. No, yo diría que es una ciencia. Lo que pasa que como todavía no se descubrió cuál es el origen del fenómeno, la mayoría del entorno científico no la considera como ciencia la parapsicología. Yo presenté también un tema que usted me iba, por supuesto, a ilustrar, que es la ectoplasmía. ¿Qué significa eso? La ectoplasmía es un fenómeno que se produjo más o menos en la década del 30. Actualmente no se conoce de que se siga produciendo. ¿En algún país en especial? La mayor información que hay es de Francia. De Francia. ¿Y qué es eso de ectoplasmía? La ectoplasmía se producía en las sesiones de los medium. ¿Y qué es un medium? Un medium es una persona que tiene la habilidad de incorporar un espíritu y comunicarse con un espíritu. ¿Y a partir de eso qué? A partir de eso, el medium lo que hacía primeramente era incorporar un espíritu y luego tratar de corporizar ese espíritu. Una vez que el medium había incorporado el espíritu, empezaba a salir, ya sea por la nariz, por la boca o por los oídos, una sustancia gelatinosa. A esa sustancia se la denominó ectoplasma. Esa sustancia iba empezando a tomar formas
de partes humanas, por ejemplo, una mano, un pie, una cara. La intención era que se corporizara completamente el espíritu. Eso demandaba muchísimo esfuerzo por parte del medium. Usted nos acercó una foto. ¿Está vinculado con esto que está explicando? Sí. Vamos a ver si la podemos ilustrar. Vamos a tratar de reflejarlo. Bien, Bueno, a ver, ¿qué es eso que estamos viendo un par de manos, es un molde que se tomó de una ectoplasmía. Ajá. Eso fue un trabajo de investigación que se hizo en Francia, más o menos por el año 1929, en el Instituto Metafísico Internacional. Se llamó a un medium que era de nacionalidad polaca, se le pidió que hiciera una ectoplasmía. Lo que consiguió el medium fue formar unas manos. Los investigadores habían puesto un recipiente con parafina derretida, se le pidió a la ectoplasmía que se introdujera en la parafina y quedó tomado este molde. O sea, en realidad hay más moldes, hay 7, yo en este momento pude conseguir esta fotografía. ¿Y cómo se certifica que realmente esas manos corresponden a un efecto de ectoplasmía? Simplemente lo único que queda como testimonio es el molde que se pudo tomar, porque el ectoplasma, una vez que termina el proceso de la ectoplasmía, se disuelve. Se disuelve. Entonces no queda testimonio del fenómeno. Por eso mismo se trató de alguna manera, poder dejar testimonio tomando los moldes de esta manera. Obviamente se tomaron ciertos recaudos, a la parafina se le habían agregado alguna pigmentación. ¿Y esos dedos, por ejemplo, tienen huellas? En este caso no, porque están no en forma huellas. unida, entonces no se puede determinar la huella digital de la persona. Y se supone que esa mano tenía un tejido y ese tejido tiene algunas estrías. Sí. Sí, en la fotografía se ve, sí, exactamente. Se ve también la forma de las uñas, la forma de las falanges. Estos moldes están en el museo del Instituto Metafísico de París, están en exposición. Es una pregunta, yo también presenté sobre combustión humana. ¿Qué significa combustión humana? La combustión humana es un fenómeno también bastante interesante. De repente y sin razón alguna el cuerpo de la persona parece arder, ¿sí? Es como que se prendiera fuego, pero a temperaturas muy altas. Lo único que queda del cuerpo generalmente queda reducido a cenizas, y quizá la única parte que no se quema o que no entra en combustión es la parte inferior de las piernas. Es lo que generalmente se encuentra en el lugar a donde se produce el fenómeno. Algunos dicen, bueno, que nuestro cuerpo, más allá de los líquidos, hay una cantidad importante de grasa, que esta grasa ayudaría o aceleraría el proceso de combustión. Sí, esa es una de las teorías que hay, pero no se pudo determinar si realmente era así, porque intervendrían otros factores químicos aparte de la grasa. O sea, si nosotros tomamos grasa del cuerpo humano y le acercamos fuego, no arde. No arde. No arde. Se intentó hacer mientras se investigó el fenómeno. Aparentemente hay otros factores químicos también. Él es Marcelo Bachmeister. Ya regresamos. Regresaremos en instantes. En esto de los efectos paranormales, seguramente Poltergeist, para algunos una película, para otros una curiosidad, es todo un tema. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, la palabra Poltergeist es una palabra de origen alemán, que significa espíritu burlón. Se relaciona mucho el poltergeist con el esoterismo, sí, en realidad. Es cierto. Cuando hay un fenómeno poltergeist pueden ocurrir distintas cosas, puede haber inclusive fenómeno de combustión en un poltergeist, se pueden prender fuego cosas sin explicación alguna, hay movimiento de objetos, caída de objetos, ruidos extraños, todo eso conformaría lo que sería un poltergeist. Entonces se lo relaciona con que la casa podría estar embrujada, encantada. Se relaciona todo eso. La película que todos vimos
estaba vinculada a la construcción precisamente de esa vivienda sobre un cementerio indio, Sí. y los espíritus Sería- confluían y... Exactamente. Bueno, no deja de ser una película. ¿Pero ha Eh, pasado esto? Los fenómenos poltergeist ocurren. Yo a lo que atribuyo el fenómeno poltergeist en realidad es a que es producido por lo que se conoce como psicoquinesis. La psicoquinesis ¿Qué sería es la eso? responsable del fenómeno poltergeist. La psicoquinesis es un fenómeno, sí, como dijimos en un principio, que tiene la particularidad de poder influir sobre cosas físicas. O sea, podríamos decir que yo, con el poder de mi mente, podría mover esta copa de lugar. ¿Ocurre eso? Ocurre, en este momento no conozco, no tengo información de dotados, de personas dotadas de psicoquinesis que se dediquen a hacer ese tipo de cosas. Hubo En la década del 70, 60, 60, 70. 70, hubo gente que presentaba shows, armaba shows, Sí, sí, doblaba cucharas, cucharas, tenedores. hacía andar relojes un poquito, nos recuerda un poco a Tuzán todo Sí, eso. sí, en Argentina Tuzana ha hecho lo propio. Usted sabe, recordando poltergeist, yo estaba en Canadá y había una gran movilización. Yo había llegado a Toronto y había una gran movilización militar, se habían levantado unos descendientes de unos indios que se llamaban Muwaks. Yo preguntaba por qué iban a construir una cancha de golf sobre un cementerio indio, sobre un cementerio indio. Y no era una película, yo fui testigo. Esto de... Estaba pensando también, hay una película argentina, que es Las naves de los locos, donde hay una empresa multinacional que quiere desembarcar en la Patagonia Argentina y justamente también intentaban reconstruir sobre un cementerio y de qué manera cada uno trataba de defender lo propio. Los espíritus siguen circulando a pesar de esta cosa finita que es la vida. Si hablamos de espíritus, estaríamos ya metiéndonos en otro tema. Otro tema. Sí, que sería, por ejemplo, bueno, yo creo que hay un poquito, se mezcla lo que es la parte espiritual con lo que es realmente a lo que va la parapsicología. La parapsicología lo que trata de hacer es buscar una explicación científica del hecho, ¿sí? Ajá. Pero se entremezcla, es inevitable entremezclar lo que es la parte científica con la parte espiritual. Eso se ve más en el fenómeno de las apariciones. ¿Y qué son las apariciones? Las apariciones, si lo vamos a ver desde el punto de vista, desde donde lo investiga la parapsicología, puede ser la proyección mental de un fenómeno de telepatía. A ver, pásemelo limpio. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una amistad de hace muchísimo tiempo y vivimos a muchos kilómetros de distancia. Sí. Usted tiene una enfermedad o está convaleciente y está pensando en querer llamarme a mí para contarme o para comunicarme de su estado de salud. Sí. Yo, por telepatía, recibo ¿Sabe de qué se trata? ese mensaje y inconscientemente hago una proyección suya, Sí. ¿sí? Por lo cual yo creo verlo. Veo una imagen suya. Sí. Eso es un fenómeno de aparición de persona viva, Sí. ¿sí? Yo puedo interrelacionar con esa aparición, puedo hablar, la aparición me puede contestar, podemos tener una especie de charla. En un momento determinado la aparición se desvanece. Ahí es a donde yo me daría cuenta que estoy ante el fenómeno de una aparición. Eso es básicamente aparición de personas vivas. Después están las apariciones de personas muertas. Lo que le expliqué recién es una de las teorías que se manejan, que se cae un poquito cuando empezamos a hablar de apariciones de personas muertas. ¿Por qué se cae? Porque esta teoría hablaba de que se podría aplicar la misma teoría, se decía, hasta 12 horas después del fallecimiento de una persona. O sea, esa persona me podría haber transmitido a mí telepáticamente un mensaje de que estaba convaleciente o de que estaba ya falleciendo, y en un lapso de 12 horas yo podía haberlo recibido y haber tenido la aparición de esa persona. Claro. Pero se dan casos de apariciones de gente que, por ejemplo, no conocemos, o de
castillos o lugares donde se aparecen fantasmas determinadas épocas del año o en determinadas fechas, no tendría explicación, no se podría aplicar esta teoría en esos De todos casos. estos fenómenos que usted acaba de relatar, ¿lo tuvo usted o como testigo o como protagonista? Un fenómeno de aparición, sí, Sí. sí, ¿De alguien que usted conoció sí, de una persona que yo conocí y que murió? y que había muerto. Ujú. Fue Y un se poquito dio- el motivo por el cual me interesé Empezó por a todo investigar. Sí, señor. ¿Y eso ocurrió en sueños o estando usted No, totalmente estando con- despierto, Estando despierto. estando despierto. ¿Podemos compartirlo ese momento? Sí, sí, yo simplemente estaba en la casa de un familiar, escucho que me llaman por mi nombre, me acerco al comedor, digamos, donde estaba con este familiar y le pregunto si me había llamado o qué necesitaban. Él me dijo que no me había llamado para nada. Vuelvo donde estaba sentado, en el sillón donde estaba sentado, y cuando vuelvo a escuchar que me llaman por mi nombre, al darme vuelta, veo, no vi a la persona, o sea, yo creo que es esa persona, no pude verle la cara, veo una figura vestida de blanco, muy luminosa, como era tan radiante la luz que emanaba, no podía distinguir el rostro, pero tuve toda la sensación de que era la persona de la que tengo muy buen recuerdo, ¿no? Me asusté muchísimo, por supuesto. Y a partir entonces de ese episodio empieza a investigar. A partir de ese episodio empiezo a meterme en todo lo que es temas de parapsicología, a leer básicamente primero. Y después, bueno, empecé a hacer distintos cursos. ¿Ya he compartido cursos o seminarios o encuentros de la vida con personas que han tenido este tipo de experiencias? Sí, experiencias de apariciones han tenido. ¿Y cuál es la frontera de la credibilidad? Es muy difícil de, Es muy difícil. es ¿no? muy difícil de definir. Porque es una experiencia individual. Exactamente, es Claro. muy difícil. Tampoco es, digamos, muy normal que una sola persona tenga 25 No, este, apariciones. claro, o sea, digamos que dentro de la normalidad es muy factible que a uno en la vida le pase una vez, o dos, o ninguna. ¿Hubo un antes y un después en su vida? Es decir, ¿eso lo modificó? Yo creo que es una experiencia que moviliza mucho. Moviliza Sí, mucho. sí, moviliza mucho. Tiene que ver mucho también la fe de cada uno, Es un hombre la de fe, religión sí, que claro. profese, sí. Sí. Ujú. Y ese sentimiento religioso eh, lo contrasta, lo contradice con estas creencias parapsicológicas. No. ¿Se contradice? En el fenómeno de las apariciones puede ser que haya un poco de contradicción. La iglesia básicamente habla de que hay una vida, un más allá, a donde vamos después que nos morimos. La parapsicología trata de buscar una explicación lógica a lo que es un fenómeno, o más racional de lo que es un fenómeno de aparición. Quizá ahí hay una contradicción. Yo soy una persona con una mentalidad muy amplia, o sea que Claro. acepto que pueda haber, que el espíritu de una persona pueda aparecer, pero no encuentro el motivo. ¿Por qué ese espíritu tiene que venir a mí a visitarme? O sea, ¿con qué motivo? ¿Qué necesidad tiene de venir a decirme algo? ¿O para qué? Lo mejor para usted, ¿eh? Igualmente.